A continuación, y para dar inicio a esta exposición, quisiera presentar a quien será su docente el día de hoy. Ella es María Jesús Pacheco, es psiquiatra de adultos de la Universidad de Chile, diplomada en abordaje integral de autismo, en trastorno por déficit atencional, en trastorno obsesivo-compulsivo en el ciclo vital, en trastornos severos de la personalidad, en neuropsicofarmacología y en salud mental y psiquiatría comunitaria, además de ser miembro del GDT de diversidades de SONEPSI. Nuevamente les agradezco la participación, las cámaras encendidas, los comentarios en el chat y les dejo a María Jesús para dar inicio a este seminario. María Jesús. Ya. Hola, buenas tardes. Voy a compartir entonces pantalla. ¿Se ve? ¿Se ve, Cari? Se ve perfecto. Ya. Entonces, buenas tardes. Estoy súper contenta de la instancia de hoy día. También agradecida por la invitación y contarles que vamos a revisar el seminario de déficit atencional en la adultez, la epidemiología clínica y consecuencias. Y que es un seminario breve donde vamos a hacer un repaso de estos puntos. Algunas, se adelantó esto, algunas aclaraciones es que estamos centrados y vamos a tener una mirada desde el paradigma de la neurodiversidad que proviene, ¿cierto?, del ámbito social. Sin embargo, yo transito o estoy en un área gris entre el lenguaje médico y el lenguaje, ¿cierto?, desde el paradigma de la neurodiversidad más de lo social. Por lo tanto, me van a escuchar hablando tanto como en el lenguaje médico como en un lenguaje más social, siempre teniendo en cuenta que la mirada hacia el paciente debe ser una mirada integral y ojalá desde este paradigma. En nuestra ruta de la presentación veremos la introducción, epidemiología, etiología, algo de fisiopatología, la clínica, sus consecuencias y conclusiones. Espérenme un momentito que me molesta el visor de la pantalla. Ya. Entonces tenemos que el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, ¿cierto? Que incluye en el concepto la hiperactividad, es una afección común caracterizada por una triada, que es la falta de atención, la hiperactividad y la impulsividad. La primera descripción conocida del síndrome data de Hipócrates en el año 493 a.C. y la primera descripción médica está en textos hechos por médicos alemanes y escoceses que data de finales del siglo XVIII. El TDA suele ser una afección gravemente incapacitante y predominantemente persistente, y es ahí, yo creo, la mayor importancia de poder estudiar y capacitarse para poder reconocerlo y tratar y acompañar a nuestros pacientes o consultantes. El trastorno se ve influenciado principalmente por factores genéticos, pero también influyen factores ambientales, muchos de los cuales se desconocen. En la epidemiología veremos que es una condición común y persistente que varía significativamente según la edad, el sexo y el contexto sociodemográfico, que lo vamos a revisar. La prevalencia global en niños en edad escolar es del 5,3%, que es una cifra que se mantiene más o menos constante en diversas regiones geográficas, pero en Chile esa prevalencia en niños es mayor. No tenemos datos
de prevalencia en adultos en nuestro país. Y la evolución de la prevalencia va cambiando a lo largo de la vida. Dijimos que en la infancia la tasa es del 5,3%, pero en la adultez temprana la prevalencia desciende aproximadamente al 2,5%. Y en la vejez se observa una disminución gradual hasta llegar al 1% en edades avanzadas. El déficit de atención o atención divergente, la verdad es que a mí no me gusta ninguno de estos dos nombres, eh, es persistente y es importante tener eso en mente, porque 2/3 de los niños con TDA mantienen síntomas que causan deterioro en la edad adulta, ya sea a niveles clínicos o subumbrales. Entonces, aproximadamente el 60% de los niños van a persistir con síntomas en la edad adulta. Y por lo tanto es importante saber cómo diagnosticar a los adultos que no han sido diagnosticados antes por distintas otras razones que también vamos a revisar. También podemos ver que en la adultez la prevalencia va disminuyendo con la edad en el diagnóstico, ¿cierto? Pero hay una diferencia entre si se consideran el inicio de esta condición en la infancia o no. Entonces veremos que si se pide como requisito que el inicio de la condición sea en la infancia, veremos que las tasas, ¿cierto?, de prevalencia son menores. Pero ambas eh, comparaciones tienen esta curva de ir decreciendo con mayor edad. Dijimos entonces que el curso de la enfermedad es persistente de entre un 40 a 60% y que hay factores predictores como la severidad de los síntomas iniciales, las comorbilidades y problemas de salud mental de los padres. Dentro de esto, lo más importante o el más importante predictor es la severidad de los síntomas iniciales. Con respecto al sexo de género, en la infancia la proporción es de 2,4 hombres diagnosticados por cada mujer diagnosticada en la población general. Sin embargo, en entornos clínicos esta proporción se dispara de 4 a 1. En la adultez, esto se estrecha significativamente, llegando a razones de 1,9 a 1,2 a 1, según lo que está registrado, e incluso 1,1 a 1 en encuestas poblacionales. Y hay razones de este cambio en, en la razón hombre-mujer. Que hay un reconocimiento tardío del TDA en las mujeres, ya que podríamos después ahondar por qué en las mujeres podrían consultar tardíamente. La disminución del énfasis en la hiperactividad en diagnósticos de adultos permite hacer más diagnóstico y que hay una mayor tendencia de las mujeres a buscar ayuda profesional por sí mismas. Entonces, también en otros estudios, en otra parte de la literatura, entonces viene también a reforzar lo mismo, que en adultos el 2,6 y 2,5% de la prevalencia está dada, y en países más desarrollados puede llegar hasta el 4%, pero que se ve que probablemente haya un subdiagnóstico en la población general. La razón, ¿cierto? Dijimos que de diagnósticos de hombres versus mujeres es 1 a 1, y habíamos hablado que también la prevalencia va disminuyendo con la edad y llegamos a un 1% en las edades más avanzadas. Tenemos también desafíos en el diagnóstico y disparidades. La prevalencia real puede estar oculta por retrasos en el diagnóstico y sesgos culturales. Hay retrasos en el diagnóstico. La edad máxima de diagnóstico es de 9,5 años, o sea, la edad superior donde se han diagnosticado los niños es cuando tienen 9,5 años.
y solo el 56,8%, redondeando como en la mitad de los individuos, son diagnosticados antes de los 14 años. Hay un subdiagnóstico en minorías por las disparidades de acceso a la salud, sugiriendo que el TDA está subdiagnosticado en poblaciones negras y latinas, así como en inmigrantes en Europa. Y también tenemos que tener en cuenta la tipología del síntoma, que los niños con presentación predominantemente inatenta suelen ser referidos más tarde porque son menos disruptores. Y esto contribuye también a las menores tasas iniciales del diagnóstico en niñas. En cuanto a la comorbilidad, se estima que entre el 70 a 80%, esto es alto, de los individuos con TDA tienen al menos una condición psiquiátrica comórbida a lo largo de su vida. Los niños pueden presentar una alta asociación con trastornos de conducta, depresión mayor y ansiedad, y en los adultos persisten altas probabilidades de trastornos de ansiedad, depresión, trastorno bipolar y uso de sustancias. También tenemos que considerar la salud física. Existe una prevalencia elevada de condiciones somáticas como la obesidad, el asma, diabetes tipo 2 y enfermedades cardiovasculares. Entonces, tenemos que en el TDA hay alta comorbilidad. En otros estudios se ha visto que comparte 20% con depresión, trastorno bipolar y hasta un 50% con ansiedad. También se ha visto en una relación inversa que los pacientes con autismo o las personas autistas tienen desde el 58 a 85% de comorbilidad con TDA, que el TDA puede tener acompañado en 60 a 80% trastornos del sueño, y hay una gran variabilidad de el acompañamiento con trastornos de personalidad. También es importante mencionar y buscar el trastorno por uso de sustancias, porque además el tratamiento de la condición permite también poder controlar mejor estos otros trastornos. Y también tenemos ahí un cuadro donde aparecen los riesgos eh, de tener TDA si la persona presenta trastornos del ánimo, trastornos de ansiedad o trastornos por uso de sustancias. En la etiología veremos que el TDA tiene una naturaleza multifactorial. La heredabilidad habla de que hay estudios de gemelos. Se me corrió la pantalla, espérenme un poquito. Hay estudios en gemelos y familias que indican una heredabilidad de aproximadamente el 80%. Esto es alto también, lo que está hablando de este factor genético, lo que posiciona a los factores genéticos como los principales contribuyentes al desarrollo del trastorno. Hay una arquitectura genética compleja, el TDA es poligénico, ahí están involucrados tanto variantes genéticas comunes como variantes raras, y las variantes comunes se estiman responsables del 14 al 20% del riesgo de tener TDA. Los factores ambientales se han identificado correlatos para establecer una relación causal directa, y eso es difícil. Hay eventos raros como las lesiones cerebrales traumáticas o la privación emocional o nutricional extrema que tienen vínculos causales probados. Sin embargo, otros factores que se habían visto relacionados, como el tabaquismo materno durante el embarazo o el bajo nivel socioeconómico, pueden estar confundidos por la propia carga genética de los padres, sugiriendo que algunos correlatos ambientales reflejan en realidad el riesgo genético compartido. Entonces, esto sería un poco confusor, pero igual hay que tener en cuenta estas variables. Tenemos correlaciones genéticas
de trastornos y rasgos con el déficit atencional, y nosotros podemos ver entonces a la derecha que hay correlación con el autismo, con el episodio o el trastorno depresivo mayor, esquizofrenia, el uso de cannabis, eh, el número de niños en una familia, la obesidad, el índice de masa corporal, la diabetes mellitus tipo 2, la enfermedad coronaria, ¿cierto? El inicio de el fumar, los cigarros que son consumidos por día, el cáncer de pulmón, el insomnio y la somnolencia diurna, ¿cierto? Excesiva. Dentro de la fisiopatología podemos ver que hay un desarrollo sináptico donde los estudios genómicos han identificado genes implicados en la formación y densidad de las conexiones sinápticas, lo que vincula la patología del TDA con procesos del neurodesarrollo temprano. Y hay circuitos de neurotransmisores implicados, ¿cierto? Eh, donde encontramos los sistemas dopaminérgico y noradrenérgico, y tenemos a la dopamina que regula el movimiento, el aprendizaje, el procesamiento de recompensa, que es harto más conocido y divulgado, mientras que la noradrenalina es crucial para la atención y la activación, lo que se conoce como arousal. También podemos ver que hay alteraciones estructurales, donde se han observado volúmenes cerebrales totales e intracraneales más pequeños, especialmente los ganglios basales y estructuras del sistema límbico. También se reporta una menor área de superficie cortical en regiones frontales, parietales y temporales, esenciales para las funciones ejecutivas, y más adelante vamos a ver que estas áreas tienen predominantemente injerencia en ciertas funciones ejecutivas dependiendo del sector. También se ha visto un retraso madurativo. Hay estudios longitudinales que sugieren que el TDA se caracteriza por un retraso en la maduración cortical, particularmente en el grosor y la superficie de las áreas frontales y temporales. Aquí me gustaría que tuvieran en mente entonces, ¿cierto? Cómo es que, y a modo así como didáctico, ¿cierto? Cómo el lóbulo frontal eh, menos, eh, con menos injerencia sobre el sistema límbico y además menos maduro, cómo podría traducirse en las características propias del TDA. Hay disfunción en la activación y la conectividad. Se observa que hay una subactivación de la corteza frontal inferior y la ínsula durante las tareas de control cognitivo. Ahí, por ejemplo, podemos pensar en el pobre control inhibitorio de las personas con TDA. Y también está, por otro lado, esta hipótesis de la red por defecto, que se debate que los fallos de atención se deben a una interferencia inapropiada de esta red por defecto en las redes de control cognitivo. Y tienen que pensar, ¿cierto?, que esta red por defecto está encargada de lo que se llama el vagabundeo mental, y tienen una imagen en espejo con las redes de control cognitivo. Y existe entonces en estas personas una falta de la anticorrelación normal entre estas redes en los individuos con TDA. Entonces, a modo de resumen, tenemos un retraso en la maduración cerebral, ¿cierto? Por ejemplo, hay un desarrollo tardío de la corteza frontal y temporal. Eh, Tenemos por otro lado que la heredabilidad es del 80%, entonces tenemos un factor genético muy importante, pero teníamos también entendido que esto no corresponde a que sea la causa un solo gen, sino que es un trastorno poligénico, y eh, que tenemos prevalencias que van cambiando a lo largo de la vida, ¿cierto?
y ahí aparecen de nuevo las prevalencias de un 5,3 a un 2,5 en adultos, hasta un 1% en edades avanzadas, y también cómo se va estrechando la razón, ¿cierto?, de entre hombres y mujeres en cuanto al diagnóstico. Y otro aspecto importante que nombramos entonces es la persistencia en la adultez, y hablábamos que 2/3 de los niños con TDA mantienen síntomas clínicamente significativos como adultos, y por lo tanto la importancia de diagnosticar el trastorno en la adultez. Entonces, además, como estábamos viendo que hay alteraciones estructurales, podemos hacer una correlación de lo que son las vías, eh, lo que son también los áreas cerebrales, y con sus funciones ejecutivas, y cómo esto, al tener una disfunción, se traduciría en los síntomas o características del TDA. Entonces, si se fijan en la figura A, hay varias regiones corticales que estarían particularmente implicadas en el trastorno por déficit de atención. La corteza prefrontal dorsolateral es responsable de muchas funciones ejecutivas, incluyendo la velocidad de procesamiento, la memoria de trabajo, la planificación, la previsión temporal, la atención selectiva, y la corteza frontal inferior es importante para la inhibición, la sincronización y la atención sostenida, y la corteza parietal para la atención y la flexibilidad cognitiva. Uno de los aspectos más importantes que tienen que ver con el trastorno por déficit atencional tiene que ver con una alteración, con una disfunción de la memoria de trabajo. Y la memoria de trabajo es lo que nos ayuda, si ustedes se ponen en una actividad como cotidiana, es lo que nos ayuda a mantener en mente el objetivo que queremos realizar, y cómo a través de todos los pasos que damos podemos seguir manteniendo en mente ese objetivo. Entonces, si yo en el fondo es como quisiera trasladarme de una pieza de la casa a otra habitación de la casa para ir a buscar algo, cómo en el camino voy haciendo distintas etapas para poder llegar a esa última pieza y llegar a esa última habitación y no olvidar mi objetivo final. Esa es la memoria de trabajo, y se ve sumamente interferida. También acompañado, por ejemplo, de la ceguera temporal. En la figura B, eh, involucra estructuras subcorticales del cerebro. Está la corteza cingulada anterior, ventral y dorsal, que median los componentes afectivos y cognitivos del control ejecutivo respectivamente. Junto con los lóbulos frontales, los ganglios basales y el tálamo forman los circuitos frontostriatales. Los circuitos frontocerebelosos también se han implicado en el TDA, en particular en el contexto de la sincronización y el control motor. Y ahí tenemos, por ejemplo, la hiperactividad y otras disfunciones que pueden aparecer, como las praxias o sí, como las apraxias. En, en la figura C tenemos varios circuitos de neurotransmisores que también intervienen en el TDA. El sistema dopaminérgico desempeña un papel importante en la regulación del movimiento, la regulación del estado de ánimo, la atención, el aprendizaje y la memoria, y el procesamiento de la novedad y la recompensa, que esto es algo más conocido. Y el sistema noradrenérgico es importante para la atención y la excitación, el procesamiento de la relación señal-ruido, ¿sí? Es como poder distinguir la forma y el fondo, la regulación del estado de ánimo y la respuesta al estrés. Ambos neurotransmisores interactúan, pero también tienen efectos independientes. En el dibujo D, las redes que median las funciones ejecutivas están implicadas en el TDA.
están implicadas en el TDA, y las redes de control ejecutivo y corticocerebelosas median funciones ejecutivas como la planificación, la conducta dirigida a objetivos, que tiene que ver con la memoria de trabajo, la atención, la inhibición, la memoria de trabajo, la sincronización y la flexibilidad cognitiva. Estas redes están infraactivadas y presentan una conectividad interregional funcional reducida en personas con TDA. Y en la figura E hablaría de estructuras que pueden aparecer en la neuroimagen, la corteza prefrontal ventromedial, la corteza orbitofrontal y el estriado ventral, junto con el tálamo, la amígdala y los cuerpos celulares de las neuronas dopaminérgicas en la sustancia negra forman parte de la red de procesamiento de recompensa. En la figura F se ven las áreas corticales, frontal y parietal, y el tálamo, que forman parte de la red de alerta, que apoya la excitación y la atención. Y en la figura G, que tiene una cara medial y una cara lateral, eh, se ve que existe evidencia de una activación anormalmente mejorada y un desarrollo reducido en el TDA en la red neuronal por defecto. Y esta red, ¿cierto? Dijimos que se asociaba con la divagación mental. Entonces, lo que está ocurriendo en los procesos cognitivos para poder realizar cierta tarea se ve interferida por esta red que está a cargo de la divagación mental. Es como si nosotros estuviéramos tratando de enfocarnos en una lectura, y ese sería nuestro proceso cognitivo con las redes cognitivas, y se nos atraviesan, por ejemplo, pensamientos que son de lo que podríamos haber estado haciendo de antes, o estos pensamientos de divagación, y se atraviesan dentro de este proceso cognitivo que sería la lectura. Esto es como una forma didáctica para poder entender cómo una red interferiría con otra. Entonces, tenemos una correlación entre que hay estructuras, que hay vías, neurotransmisores, que tienen en general una hipofunción, y esta hipofunción tiene una correlación con síntomas, y que serían las características del TDA. En cuanto a la clínica, hay un debate sobre el diagnóstico del TDA que se fundamenta en la necesidad de una evaluación clínica rigurosa, ya que a pesar de los avances en la neurociencia sigue siendo un proceso basado primordialmente en la observación de síntomas y el compromiso funcional. Ahí se puede hablar sobre requisitos y criterios clínicos. Tenemos sistemas de clasificación que están pauteados. Tenemos el DCM5-TR, CIE-11, y que tienen características distintas entre ellos. También hay un contexto y una duración esperada para el diagnóstico. Los síntomas deben estar presentes durante al menos 6 meses, y debe haber comenzado antes de los 12 años a manifestarse las características en múltiples entornos, no solo en uno, como están o han escuchado casos, por ejemplo, de niños que se comportan de una determinada manera en el colegio versus en la casa, y no presentarían una manifestación clínica consistente en distintos entornos. Eh, También tenemos que tener en cuenta que produzca deterioro funcional, que es fundamental que los síntomas causen un deterioro clínicamente significativo y que no se expliquen estos síntomas por otra condición. En cuanto a las herramientas de evaluación, no existen medidas biológicas, ni genéticas, ni de imágenes, no hay laboratorio con suficiente sensibilidad o especificidad para servir como prueba diagnóstica independiente. Están las listas de verificación,
ya que son autoaplicadas y que pueden servir como para hacer un screening inicial y que la persona pueda consultar por lo que le está pasando, pero estas no se deben ocupar para el diagnóstico porque generan muchos falsos positivos, no evalúan la edad de inicio, no evalúan la presencia de síntomas en distintos entornos y no evalúan el grado de deterioro. Y están también las entrevistas estructuradas, que son la piedra angular del diagnóstico. Hay un desafío en el diagnóstico en adultos que podríamos resumir en que hay una documentación de la infancia que debe dar cuenta de que los síntomas están presentes antes de los 12 años, pero también podría haber una falta de autoconciencia, o sea que muchas personas adultas a menudo no reconozcan los síntomas en el pasado o en el presente, por lo que es vital hacer una anamnesis externa para obtener información tanto de cónyuges, padres o amigos cercanos. Eh, y para obtener información, ¿cierto? Tanto de la historia del neurodesarrollo como la historia del presente, del cuadro clínico actual. Y en el diagnóstico diferencial se deben descartar explicaciones alternativas. Estamos esto pensando en un adulto, como el estrés, el envejecimiento, la menopausia o incluso la simulación de síntomas para obtener recetas de estimulantes. ¿Cierto? También habíamos hablado de los sesgos y las disparidades en el diagnóstico. Sí, las niñas suelen mostrar una presentación predominantemente inatenta, lo que no causa disrupción en el aula o en otro espacio y lleva a diagnósticos más tardíos en comparación con los niños. Y habíamos hablado también de las disparidades étnicas, siendo un subdiagnóstico en poblaciones negras y latinas y también en inmigrantes en Europa, y están también presentes las barreras al acceso de salud y factores culturales. Tenemos que pensar, además del diagnóstico, que hay una comorbilidad como norma. Eh, el proceso de diagnóstico se complica porque el TDA rara vez se presenta solo. Habíamos hablado de que la comorbilidad era desde un 70 a un 80%. También le podríamos llamar ocurrencia, en evaluar trastornos comórbidos como la ansiedad, la depresión, trastornos de conducta o del sueño, es una parte esencial del trabajo diagnóstico, ya que estos pueden enmascarar o exacerbar los síntomas del TDA. Y hay casos más complejos con múltiples comorbilidades o concurrencia, y ahí se recomienda la derivación a especialistas en TDA. Entonces, habíamos hablado que para el diagnóstico eh, tenemos que tener en cuenta que hay una triada de inatención, impulsividad e hiperactividad, pero también es importante tener en mente, y ojalá tenerlo presente desde el primer momento, buscar la disfunción ejecutiva y la desregulación emocional. Entonces, si se quedan con esto de que hay una triada que está como explicitada en los manuales, pero que además buscamos disfunción ejecutiva y desregulación emocional, probablemente buscando el cuadro actual y asociando otros criterios diagnósticos podemos llegar a un diagnóstico certero. Cuando evaluamos la disfunción ejecutiva, ¿qué vamos a buscar o qué vamos a ver? Vamos a ver que hay desafíos en la memoria de trabajo, hay desafíos en la flexibilidad en el cambio de tareas, en el automonitoreo, mucha dificultad en el inicio de tareas y hay un pobre control inhibitorio. En cuanto a la inatención, buscaremos que al paciente o al consultante le cueste permanecer enfocado, le cueste organizar actividades, priorizar tareas, hacer seguimiento y finalización de las tareas, que cometa errores o que tenga olvidos, ¿ya? Y
que tenga dificultad en la gestión del tiempo. En la impulsividad se podría traducir en la vida cotidiana como involucrarse o sobreinvolucramiento en actividades, en, por ejemplo, terminar abruptamente una relación de pareja o problemas en otras relaciones interpersonales y una renuncia intempestiva al trabajo. En la hiperactividad podríamos ver que hay hiperactividad mental, nerviosismo, hablar mucho o interrumpir, que también se van como mezclando algunas cosas con otras. Por ejemplo, el interrumpir también tiene como desafíos en el control inhibitorio. Y en la desregulación emocional podríamos buscar si hay labilidad emocional, irritabilidad, explosiones de ira, baja tolerancia a la frustración. El perfil de síntomas va a tener una evolución, ¿cierto? Desde la edad infantil al adulto. El adulto probablemente vaya a tener un sentimiento más subjetivo de inquietud interna, como si tuviera un motorcito andando interno, que prefiriera trabajar solo, que le cueste delegar, que también le cuesta acatar a la autoridad o seguir como las normas. Eh, no, no es un seguir las normas como una obediencia sin crítica, es que a la persona le puede costar seguir las normas porque le puede costar encajar en esas normas al tener, por ejemplo, una forma de pensamiento divergente o tener otro tipo de funcionamiento por el horario o por la gestión del tiempo, etcétera. Hay una falta de autogestión personal y autocontrol emocional que deteriora entonces las relaciones interpersonales y una incapacidad para dar respuesta a las demandas de la vida y que genera angustia, problemas emocionales y muchas veces estas otras ocurrencias que veíamos. Entonces, tenemos que en el TDA el diagnóstico es clínico y que ojalá tuviésemos que hacer un proceso diagnosticador interdisciplinario e intersectorial, o sea que pudiesen participar distintos profesionales, pero que además eh, hubiese información de distintos entornos de la persona. Hay algo que ojalá pudiera transmitirles y que se quedaran con eso, porque nos ayuda a poder hacer diagnósticos un poco más certeros y usar estos validadores diagnósticos. Fijarse entonces en el cuadro actual, en las características que presenta el cuadro en el presente, fijarse en el cuadro longitudinal, que aquí toma relevancia la historia del neurodesarrollo y todo lo que habíamos hablado de la proporción de datos por otros, que sería la anamnesis externa, los antecedentes familiares y la respuesta al tratamiento. O sea que si tenemos una persona que cumple con las características en el cuadro actual, que tiene una historia del neurodesarrollo concordante, tiene antecedentes familiares y que responde positivamente al tratamiento, probablemente estemos con un diagnóstico muy certero de la condición. También tenemos que tener presente en otro, o sea, parte del mismo escenario de cuando evaluamos, que la persona podría en primera instancia no podríamos a lo mejor estar o no podríamos estar evaluando con un déficit atencional, sino que a lo mejor la persona se presenta con un síndrome suicidal agudo, un síndrome psicótico y necesitamos derivar a urgencia, hacer otras acciones. Podría estar consultando por un síndrome afectivo, ansioso, trastornos del sueño, TOC, y tenemos que empezar como a evaluar esas otras condiciones y
tener en cuenta, en mente, poder evaluar más a posterior o diferido el TDA cuando esté más controlado. Tener en cuenta que cuando hay una neurodivergencia diagnosticada, es muy probable que encontremos otra neurodivergencia. ¿Se acuerdan que en el cuadro que revisábamos habíamos visto que, por ejemplo, en autistas, desde como el 50 al 80% podrían presentar TDA asociado? No olvidarnos del trastorno de conducta alimentario, que también hay harta asociación con el TDA, y finalmente con los trastornos de personalidad, que personalmente lo suelo dejar al último como última opción antes de diagnosticarlo muy prematuramente sin haber controlado otros síntomas o otros rasgos. Y no conforme con toda esta evaluación de tener todo esto presente, nos tenemos que pensar que hay una persona que puede estar expuesta a trauma y que hay entonces un trasfondo traumático que hay que considerar y que podría interferir en la presentación de los síntomas o enmascararlos. También hay que revisar si la necesidad de evaluación neuropsicológica, que eso va a ser parte más adelante de un diplomado. Y pensar esto como una visión integral del paciente o el consultante, que las personas son un todo, que no solamente nos están consultando por el déficit atencional o solo por salud mental, sino que hay que considerar su historia, su género, hay que considerar en la etapa del ciclo vital en que está para poder pedir exámenes generales, electrocardiograma, PAP, lo que corresponda a su edad. Porque además son personas que pueden tener alta comorbilidad con otros cuadros somáticos y además que sean también subdiagnosticadas por otras condiciones. En cuanto a las consecuencias de, del déficit atencional, se han reportado problemas laborales, por lo que conversábamos de las dificultades como en las funciones ejecutivas, eh, problemas interpersonales y de pareja, problemas económicos, también hay una dificultad con la gestión de los recursos económicos, con la priorización de recursos, participación en criminalidad, trastorno por uso de sustancias y accidentes de tránsito. En un estudio danés, por ejemplo, se vio que la tasa de mortalidad es alta y dieron una comparación del 5,8 versus el 2,21 por 10.000 personas año, y la causa más común es de accidentes. Entonces tenemos que este es un cuadro donde tenemos que los adultos van a presentar un autorreporte y vamos a tener que buscar también información por otros que sean importantes para ese adulto, que si no tiene comorbilidad, la farmacoterapia es un tratamiento de primera línea, que eso es tema y parte del curso, y que con ciertas comorbilidades hay que tener cuidado y ver bien las indicaciones del uso de estimulantes cuando son apropiados, en qué momentos son apropiados usarlo, cuando no tienen mucha injerencia, ya, y tener en cuenta también, por ejemplo, que en el uso de sustancias, tener tratamiento para el TDA puede reducir el abuso de sustancias.
Entonces, como puntos claves o conclusiones, tenemos que la epidemiología del TDA no solo mide cuántas personas tienen el trastorno, sino que analiza la presentación de los síntomas y las barreras sociales que moldean la estadística de la prevalencia a través de las diferentes etapas de la vida que vimos que va cambiando, que el TDA no representa un problema de un solo gen o una sola región cerebral. Entonces tenemos esto de que hay una carga genética alta, pero que no es una alteración de un solo gen. Revisamos que habían distintas regiones cerebrales con distintos neurotransmisores y distintas vías, y que sería un trastorno o una condición del neurodesarrollo donde hay una vulnerabilidad genética que es poligénica y que altera la formación de la sinapsis y la maduración de los circuitos cerebrales y que finalmente termina por afectar la atención y el control de impulsos. Que el TDA debe entenderse como un trastorno con una alta carga de morbilidad asociada, entonces que la comorbilidad o la coocurrencia es alta, tener como cifra siempre pensar en un 80% que voy a estar presente, voy a estar delante de un consultante o de un paciente y no necesariamente va a tener solamente el TDA. Eh, y que el diagnóstico y acompañamiento y tratamiento requiere que sea integral y personalizado. El TDA debe entenderse como una condición del neurodesarrollo, eso es clave, por lo que es vital la historia clínica, incorporar en nuestra evaluación siempre la disfunción ejecutiva y la desregulación emocional, a pesar de que tenemos muy incorporado esto de la triada, no olvidarse de la disfunción ejecutiva y la desregulación emocional, y que las consecuencias del TDA sin diagnóstico y tratamiento se observan en variados ámbitos, que es muy importante y que puede incluso costar la vida tener un TDA sin tratamiento en cuadros que son más severos. Les dejo ahí las referencias. Hay muchas referencias que se ven como más antiguas porque son las originales y porque a pesar de que todavía es un tema nuevo, no, todo lo que hablamos hoy día está bastante documentado y no hay como, no es tanto la novedad de lo que hablamos en este seminario hoy. Perfecto. Gracias, María Jesús, por esa ponencia. Gracias a Voy todos a, vengo por al su tiro que voy a ir a prender la participación. luz, que estoy en penumbra. Vaya nomás, vaya. Vengo al tiro. Agradecerles la participación. Vi mucho comentario y mucha pregunta en el chat. Siempre agradecidos. Vamos a pasar un momento a las preguntas mientras vuelve María Jesús. Ideal que puedan levantar su mano para habilitar sus micrófonos y hagamos este espacio un poquito más dinámico, em, para que María Jesús responda a sus preguntas. Ahí tenemos una pregunta. Nuri. Hola, Nuri. Ay, sí. Hola, hola doctora. Quería preguntarle, yo sé que es un seminario como de pincelada, ¿no? Pero saber un poco respecto de si existe algún estudio o relación entre un TDAH no tratado en la infancia con conductas reñidas con la ley o delictuales en la adultez. El, como, así como el dato exacto eh, de niños no tratados con conductas delictuales, no lo tengo en mente,
pero sí como general, Ujú. que las personas con TDA que no no dice explícitamente si se tratan o no, sí tienen mayor riesgo de estar insertos o participar de actos criminales por estas mismas desregulación o disfunción ejecutiva, sobre todo que tienen que ver con el control inhibitorio y también con el control del sistema límbico. Mm, perfecto, muchas gracias. Gracias, Nuri. Gracias, María Jesús. Vamos con... Ay, no tiene su nombre, dice usuario, así que le voy a activar el micrófono. Hola, ¿cómo están, Carolina? Por acá. Hola Carolina. Eh, María Jesús, ¿cierto? Sí, ahí está. Sí, Bueno, me interesa saber, aquí escribí la pregunta porque la tenía, estaba como preparándola, era sobre la opinión que tienes sobre el TDA, cómo puede influir en la creatividad. Siempre se habla como de los problemas de personas con TDA, pero me aparece harto en consulta oye, sobre todo hoy en día, donde quieren rescatar lo bueno del TDA. Entonces me cuesta un poco como encontrar información al respecto, más que no sea como más información no tan profesional. ¿Me entiendes? Como cómo acompaña el TDA en la creatividad en los jóvenes, cómo acompaña el TDA en el hiperfoco que de repente tienen y que sirve para ciertas carreras. Me gustaría o sea, saber cuál es tu opinión. desde mi opinión, ya porque es Sí, cierto que no hay como mucho documentado como literatura médica, ya con claro, respecto a a la creatividad, pero desde mi opinión, pensando en la población neurodivergente, ya pensando desde el paradigma de la neurodiversidad, estando yo formando parte de esa población neurodivergente, ya, pienso que eh, el pensamiento divergente da de por sí un, un concepto en sí mismo de creatividad de cómo resolver los problemas en el día a día, ¿ya? Entonces, no es infrecuente que a las personas se les ocurra otra forma, es como otro camino por donde transitar para resolver un problema, o incluso en algunos pacientes o en algunas personas que hagan incluso los procesos un poco, va a sonar como, no, esto no es esotérico, es como que hagan como un proceso intuitivo donde llegan antes a la respuesta sin saber qué camino tomaron, cuáles fueron las pautas que siguieron para llegar al resultado, por decirlo de alguna forma, como si tuvieran que resolver una ecuación y que llegaron al resultado por otra vía sin tener que transitar por todo el desarrollo que le ha explicado, por ejemplo, el profesor de cierta manera. Entonces, si nosotros tomamos la creatividad como una forma de resolver los problemas con un pensamiento divergente, por supuesto que sí lo tiene, pero yo no tengo información, por ejemplo, de asociación como con el arte o con las, eh, aptitudes físicas, no tengo como esa documentación como de asociación. Sí, también pasa que pensando en las neurodivergencias y que hay harta coocurrencia, tenemos que pensar que por un lado tenemos un TDA que está subdiagnosticado. Yo creo que en el adulto ese 2,5% probablemente sea un 10%, no creo que sea tan bajo, y además la neurodivergencia como grupo serían aproximadamente un 20% de la población general. Y dentro de esa neurodivergencia también tenemos lo de las altas capacidades y tenemos niños, tenemos personas adultas que tienen déficit atencional que ha eclipsado las altas capacidades que no tampoco están diagnosticadas. Entonces, esto de la creatividad, que es como
muy amplio, porque yo creo que habría que afinar conceptos, poder delimitarlos, hacer criterios. Creo que es sumamente amplio, pero si yo lo pienso como alternativas de llegar a resultados similares, creo que sí, sí lo presentan las personas con TDA. Muchas gracias, María Jesús. Gracias, Carolina, por esa pregunta. Vamos a pasar a Enrique. ¿Aló? Ah, ahí sí parece, ¿sí? Sí. Sí, ahí, ya. Hola, hola. Eh, ya, mira, la duda es la siguiente respecto más bien de tratamiento. Eh, Tengo dudas en torno al metilfenidato en adultos o Samexit. ¿Cuáles son las variantes, las variables, las diferencias, el impacto o el efecto adverso que también podrían llegar a tener? Eso. Y agradezco la opción, la oportunidad de participar. Ya. Sí, no es parte como de nuestro seminario, es parte del curso, pero tenemos que pensar que dentro de este cuadro como final, eh, tenemos que pensar que la farmacoterapia es una tratamiento de primera línea, que están los estimulantes como primera línea antes que los no estimulantes. Tenemos el Samexid, que es la lisdexanfetamina versus el metilfenidato, y se ha querido, se ha querido como agrupar síntomas o características de los pacientes para elegir uno u otro, pero la verdad es que eso no está documentado de esa manera y en la práctica uno intenta como replicarlo, pero no siempre como replicar como de paciente a paciente y no siempre es así. Ya, además, la población neurodivergente tiene una forma de responder a los medicamentos que también es distinta. A veces es hay personas que responden con muy poca dosis, hay personas que responden que necesitan dosis mucho mayores para obtener respuesta y pueden presentar efectos adversos con uno o con otro fármaco y no va a depender mucho de la clínica en sí. Por ejemplo, hay gente que dice las personas ansiosas andarían mejor con metilfenidato que con Samexit. Yo encuentro que en la clínica, en la práctica, hay que ir viendo paciente por paciente. Gracias, María Jesús, por esa respuesta. Vamos a pasar a Josefina. No te escucho. Ahí sí te escucho mejor. Espérame. Habla de nuevo. No. Ve que la salida de audio en el micrófono, en la parte de abajo de Zoom, sea de tus audífonos y no de otra parte. Lo voy a ver ahora. Ahí sí, no, ¿Sí? ahí, ahí. Ok, súper. Ya, es que tengo dos preguntas y no sé si hago una primero y después la otra o la hago las dos juntas. Están Primero. conectadas las dos puntas, pero si no, una primero. Ah, una primero. Ya. Sorry. Bueno, voy con la primera entonces, porque no están tan conectadas. La primera es que, ¿qué podemos hacer cuando no hay el stock en fármacos? Porque, por ejemplo, en pacientes que he tenido que el fármaco que les dan es Aradix, muchas veces me dicen que van tanto a la Liga de la Epilepsia o a otras farmacias y no hay stock. Entonces tienen que estar harto tiempo sin tomar los medicamentos y a veces pasan 2 meses tomándolo y después no tienen durante un mes o así va variando. Entonces, ¿cómo podemos trabajar esa inestabilidad de fármacos en la consulta? Ya, eso es algo que en la práctica pasa mucho, lamentablemente también pasa porque nos falta una política general
para abordar eso. También pasa porque hay muchas personas que vamos a nombrar como neurotípicos que usan psicoestimulantes que no les correspondería usar y se agota el stock. Eh, y cuando no tenemos como la alternativa de usar algo parecido, algo que el paciente haya probado o intentar con, con otro fármaco, o sea, si estuviéramos atados de mano porque, no sé, estamos en el sistema público, no tenemos más recursos, se nos acabó, no tenemos cómo salvar la situación, eh, está siempre, siempre, siempre el apoyo no farmacológico que no debemos dejarlo de lado. O sea, una cosa es que sea de primera línea los psicoestimulantes y lo otro es que solamente nos centremos que ese es el tratamiento completo y eso no es así. Entonces, el paciente necesita la psicoeducación por parte de uno, necesita la intervención psicológica, la terapia ocupacional, que es sumamente importante y eh, también pueden actuar otros, dependiendo de las concurrencias de los pacientes, otros profesionales, pero ahí va a necesitar mucho de la comunicación del equipo, ¿cierto? Porque yo pensando se me ocurre esto como cuando trabajaba en el COSAM, que sería como una alerta para hablar con la terapeuta ocupacional y la psicóloga de decir, tenemos este caso de tal paciente, necesitamos apoyo más cercano y poder paliar de alguna forma algo que no debería pasar. La otra pregunta que tenía era con respecto a la parte que estabas hablando tanto de comorbilidad, pero después estabas mencionando que se debe considerar cuando hay un trauma, porque esto podría interferir o enmascarar algunos síntomas, y eso es algo que he visto harto en consulta con varios pacientes, que hay un trauma, pero hay síntomas de TDAH que se ven después. Entonces, en ese momento, claro, es como un poco difícil o confuso ver si es que lo que estaba a la base era el TDAH y después hubo un trauma, o estaba el trauma primero y después el TDAH. Entonces, en ese sentido, en la terapia sería preferible primero tratar el trauma o tratar de buscar los síntomas del TDAH que podrían estar enmascarados. Desde mi punto de vista, ¿ya? Esto es pensando siempre en la persona que tenemos enfrente, no pensando en los diagnósticos o, o patologías o como le queramos llamar, o condiciones. Tenemos que pensar en la persona que está enfrente. Si esa persona está sufriente porque no puede regular sus emociones, porque supongamos que está con pesadillas, eh, no tiene buenas relaciones interpersonales, pero debido a lo traumático, porque lo más probable es que si hayan sido traumas repetidos, estemos dentro de un trastorno de estrés postraumático complejo, ¿ya? Y si esa persona presenta distintos ámbitos donde está desregulada y está sufriente por eso, nosotros debemos tratar eso primero. Y lo primero es hacer que la persona se regule emocionalmente. Incluso ni siquiera es necesario tocar el trauma, sino que la persona aprenda a regularse emocionalmente. Cuando eso esté como más frío, más aplacado, ya es como que si nosotros tuviéramos como un motor encendido y quisiéramos trabajar sobre el motor, no podemos, tenemos que dejar que se enfríe y después, cuando esté eso controlado, veremos qué hay del déficit atencional, si es que cumple historia o no, si tiene los síntomas de antes o no, que apareció primero o no, y tratar, por ejemplo, las disfunciones ejecutivas que pudiesen estar acompañando. Pero hay, más que tener en mente como el nombre TDA o trauma y solamente dirigirse a aplicar algo porque dice ese diagnóstico en la ficha, es ver a la persona y que la persona te va a decir, o sea, la persona te da la respuesta, te dice, a mí me está pasando esto. Entonces, es eso lo que hay que abordar.
Gracias, me quedó claro. Gracias, Josefina. María Jesús te ha sacado el jugo con las preguntas, perdóname. Vamos a responder la última de Eric, que pobrecito ha dicho hace rato en el chat que no voy a levantar la mano, y de ahí cerramos. Eric, Hola, ¿se escucha? perfecto. Sí, se escucha. Ok, primero que nada, me agradecer la instancia, el compartir de la experiencia, el conocimiento. Bueno, entro con la pregunta. Bueno, yo en este momento estoy estudiando psicología y tengo una pregunta relacionada a lo que se mencionó del tema del tratamiento farmacológico para el déficit de atención. Y es qué tan viable es, por ejemplo, estar sabiendo que el TDA es una condición vitalicia, que no es algo que a mí se me vaya a pasar, por ejemplo, qué tan viable es que yo día a día esté tomando remedios para, en este caso, los síntomas. Porque, por ejemplo, yo también tengo déficit de atención y lo que sucede es que, claro, se puede, los síntomas en general, algunos pueden bajar, pero los efectos secundarios terminan siendo bastante, entre comillas, molestos, agotadores y si bien siento yo, he percibido que de repente es como más el mal que uno puede pasar tomando diariamente la farmacología a que un poco vivir en general con un TDA que se medica en exclusivas veces que yo necesite controlarlo. Ujú. Em, ya, mira, es que no quiero sonar como muy, porque me estás hablando de un caso personal, entonces no quiero sonar como muy, no sé cómo, no, cómo decirlo, como muy autoritaria, no sé cómo decirlo, pero Eh, con tranquilidad nomás, no se ya, preocupe, si estamos hablando para el si, conocimiento, para la ciencia. si llega, si llega a pasar eso, tenemos que revisar qué es lo que estamos diagnosticando. Porque la persona, ¿se acuerdan de que mostramos un cuadro y habían unos validadores diagnósticos y en esos validadores diagnósticos está la respuesta a tratamiento? Si la persona no está respondiendo a tratamiento o responde de una forma como muy eh, idiosincrática, es porque o estamos mal diagnosticando o tenemos concurrencias que no estamos tratando, ¿ya? O sea, por ejemplo, alguien puede tener, eh, qué sé yo, un trastorno de ansiedad, supongamos, ¿ya? Y ese trastorno de ansiedad no ha sido evaluado, no está diagnosticado, entonces vamos y diagnosticamos el TDA sin evaluar eso y le dejamos Samexin. Y probablemente el paciente va a llegar con los síntomas de ansiedad hasta por acá, eh, con el corazón en la garganta, porque no está bien evaluado. Entonces hay que repasar, si llega a pasar eso, hay que repasar la sintomatología. Ahora, también hay que tener en cuenta que hay la población neurodivergente responde distinto a fármacos, y hay una población que responde aún más distinto, que son las personas autistas. Y las personas autistas pueden tener como respuestas muy, entre comillas, exageradas a los psicoestimulantes, y a lo mejor sería bueno iniciar, si tenemos todo revisado, los diagnósticos revisados, con diagnósticos más o menos certeros, ¿cierto? Que no solamente lo evaluamos nosotros, sino que fue por un equipo, tenemos que pensar que está la vía de los no estimulantes. Tenemos medicamentos no estimulantes, ahora en Chile no tenemos ninguno que se pueda usar, pero porque teníamos la atomoxetina ya no se puede usar, eh, pero está esa alternativa farmacológica. Yo tengo un paciente autista eh, con déficit atencional y altas capacidades que no toleraba bien el metilfenidato y está importando porque puede hacerlo guanfacina a través de la Liga contra la Epilepsia. Entonces, no todos los pacientes pueden, pero algunos sí, y habría que considerarlo si estuvieran los diagnósticos hechos y las concurrencias contempladas, controladas. Perfecto.
Gracias, Eric, por esa pregunta. Gracias, María Jesús, por la ponencia, por responder todas las preguntas de los participantes. Gracias a todos ustedes por las cámaras encendidas, por los comentarios en el chat. Estamos ya bien pasados de la hora de cierre. María Jesús, no sé si lo quieres dejar invitados al curso y si no, ya cerramos. Sí, esto era un seminario breve, sí, de ciertos tópicos nomás en TDA. Va a haber un curso que es para integrar como más los conceptos, donde también se va a revisar el tratamiento y las intervenciones no farmacológicas. Y posteriormente también va a haber algo mucho más completo y de ya escalando un poco más ahí el nivel académico, que es un diplomado. Así Perfecto. que muchas gracias por la participación, les agradezco las preguntas, espero que les haya servido, al menos que se queden con el cuadrito de los validadores diagnósticos, eso para mí es clave. Pasaste, María Jesús. Muchas gracias. Quedas liberada para ir a descansar. Cuídate mucho. Gracias.